Bueno, con los anuncios que realizaron anoche la doctora Medrano con el ingeniero Villada, referido a la clasificación y la transmisión comunitaria del departamento Capital y el departamento Orán, implica una serie de medidas y de modificaciones que se realizan en cuanto a toda la zonificación de la situación de coronavirus en la provincia de Salta. En base a eso, la provincia va a queda distribuida a partir de la fecha de la siguiente manera. En la zona 1 se van a encontrar los departamentos Anta, Cachi, Cafayate, Huachipas, Iruya, La Candelaria, La Poma, Los Andes, Metán, Molinos, Rosario de la Frontera, San Carlos y Santa Victoria. Pasarían a zona 2, que son zonas con transmisión con casos esporádicos, con transmisión local por conglomerado o brotes controlados, departamentos Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rivadavia y Rosario de Lerma. En zona 3 quedaría solamente el departamento Güemes. Esta es una zona con transmisión local, con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria. Y en la zona 4, que sería una zona de transmisión comunitaria sostenida, que hasta el día de ayer solamente teníamos la ciudad de Tartagal, se decidió incluir a todo el departamento de General San Martín, Orán y Capital. Así que a partir de la fecha este sería el mapa de la situación epidemiológica de coronavirus en la provincia de Salta. Aquí tenemos que tener en cuenta que para tomar esta decisión, lo primero que se evaluó en el equipo técnico de la Dirección de Epidemiología es la presentación de los casos y la presentación a diario de los casos notificados por esta zona. Con esto se calcula lo que se conoce el tiempo de duplicación, o sea, cada cuántos días se van duplicando los casos de coronavirus en una determinada zona o región. Estuvimos viendo que estos días oscilaban entre 7 y 10 días, que era una zona de riesgo, por lo cual se tenían que evaluar bien las medidas y tomar las decisiones que se tomaron. En base a esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a usar la amplitud la amplitud de 2 cuarentenas, o sea, de 28 días, para sostener estas medidas de restricción y mantener a estos departamentos en esta zona y ver cómo se comporta la curva. Bueno, el programa Detectar es un programa que se implementó en la provincia de Salta, principalmente en la ciudad de Salta, hace aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses, cuando tuvimos las primeras investigaciones en barrios de zona sur de Capital. Y básicamente es una estrategia que se utiliza para poder captar una mayor cantidad de casos en sus primeros estadios de signos y síntomas. A partir de esta nueva estratificación que se realiza en la provincia de Salta, las localidades que se encuentran comprendidas en la zona 3 y 4, son las que van a tener que aplicar el programa Detectar. Para esto, nosotros realizamos una capacitación en los equipos de salud, se seleccionan los barrios en donde hay el mayor número de casos y allí se hace un rastrillaje o una búsqueda de personas con signos y síntomas, con al menos un signo y síntoma compatible con coronavirus. De esta manera nosotros vamos a buscar los casos sintomáticos, se les realizan los estudios correspondientes de acuerdo a lo que está indicado y a lo que se disponga en ese momento, como por ejemplo la realización de hisopado nasofaringio en sintomático respiratorio. Las personas que tienen un hisopado nasofaringio positivos son considerados casos y allí se va a realizar el bloqueo de esa vivienda con todo su grupo familiar y contacto estrecho y de esta manera vamos trabajando en anillos o cerrojos epidemiológicos para ir controlando la expansión de esta enfermedad. Y mucha gente se pregunta si vamos a volver a la llamada fase 1. La respuesta del gobierno es contundente. La fase 1 fue una medida que se tomó en una época, a principios de la emergencia, que significó el aislamiento total y horizontal de toda la provincia. Es imposible volver a tomar medidas de esa característica.
hay un gobierno que entiende que va a ser necesario tomar medidas que restrinjan la circulación de las personas, pero que no detengan la posibilidad de realizar una actividad laboral, una actividad económica. Vivimos una situación socioeconómica compleja y no podemos en estos tiempos estar tomando medidas de esas características. Sí es necesario adoptar medidas segmentadas a determinados municipios, a determinados conglomerados urbanos. Quizás debemos tomar medidas que afecten la circulación y las actividades de un barrio en particular, pero no de manera generalizada. Ha pasado mucho tiempo y la gente ha hecho un esfuerzo muy grande. El Gobierno Nacional ha dictado un decreto de necesidad y urgencia cuya vigencia es hasta este domingo. Es decir, el presidente de los argentinos necesita renovar ese decreto o modificarlo. Por lo tanto, ese es el marco en el cual deben moverse todas las provincias. Estamos a la espera de la decisión del Gobierno Nacional. El presidente siempre lo hace en consulta con los expertos, lo hace en consulta con los gobernadores, con sus ministros, y después se dirige a los argentinos. Le explica cómo va a ser una nueva etapa. Y esto es lo que necesitamos como gobierno de la provincia. No podemos adoptar medidas antes de eso. Pero sí con claridad le decimos que no va a haber esa vuelta a la fase 1 llamada, entendido como la medida de aislamiento total como se tomó en su momento, que sí vamos a tomar medidas para restringir la circulación, como lo hemos hecho los días domingo, como lo hemos hecho restringiendo actividades de carácter recreativa, y que vamos a hacer lo imposible para adoptar medidas que no lesionen la actividad de tanta gente que necesita trabajar, que necesita llevar adelante actividades que le permitan ganarse el mango, subsistir y poder hacer lo que necesitamos. La deuda habitacional es muy grande. Hay muchas deudas pendientes en nuestra querida provincia y en nuestro país. Una de ellas es la habitacional, el techo propio, el sueño de poder ingresar a tu casa con tu familia y poder decir, tengo mi techo propio, tengo la posibilidad de vivir con mi familia aquí, de ir mejorándola de a poquito, pero sé que es algo mío. Y desde que asumimos hace 8 meses de gestión, sabíamos que había muchas cosas por hacer. Y pensamos y diagramamos conjuntamente con el presidente del IPB, a quien le agradezco a él y a todo su equipo de trabajo, y el gran esfuerzo que están haciendo en medio de una situación difícil que estamos viviendo. Y en ese trabajo en conjunto empezamos a diagramar cómo salíamos o cómo empezábamos a cambiar esa triste y dolorosa realidad. Y en el medio, una pandemia. En el medio, una pandemia que afecta y afectó al mundo. No a Salta, al mundo. Un virus que se fue trasladando desde Europa hacia América del Norte, América del Sur, y así en todo el mundo. Es muy difícil gobernar en tiempo de pandemia. De hecho, no conozco a nadie que lo haya hecho. Me ha tocado a mí, le ha tocado a 24 gobernadores, a 60 intendentes y a un presidente gobernar en un tiempo difícil, donde el bien más preciado que tenemos, que es la vida y la salud, está en peligro. Algunos lo entienden, otros no tanto. Algunos le dan la importancia que tiene, otros no tanto. Pero yo hoy día, aparte de sentirme feliz de en 8 meses haber entregado 600 casas,
y de poder cumplir, en medio de todo lo que estamos pasando, el sueño de más de 1000 personas que a fin de año van a recibir su casa, porque vamos a seguir entregando, si Dios así lo quiere, 100 viviendas más en la embarcación la semana que viene, 80 y pico más en la cuarta etapa, y así en el interior de la provincia, en distintos lugares. No hemos bajado los brazos en estos meses, pero lamentablemente hay mucha gente irresponsable. Lamentablemente hay mucha gente que no piensa en el daño que puede causar a otro. Pensábamos que esta pandemia nos iba a hacer mejores personas a muchos, y lamentablemente no. Lamentablemente muchos demostraron su egoísmo, su irresponsabilidad y su falta de solidaridad. Hemos pedido que se terminen las reuniones sociales, que no es una decisión mía, es una decisión nacional, porque evidentemente los focos de contagios más grandes hoy día están ahí. Cuando hay restricciones, se necesita mayor control, y ahí tiene que estar la policía. Y cuando hay mayores libertades, se necesita mayor responsabilidad. Y nosotros en Salta tuvimos muchas libertades que nos permitieron seguir trabajando para poder entregar estas casas hoy con la obra pública, que le permitimos a la obra privada que siga trabajando, a los restaurantes, a los bares, a todos aquellos que de una forma u otra le ponen